Bueno, pues empiezo por la valoración de los datos del paro que nos deja hoy la EPA y deciros que desde Unidas por Extremadura consideramos que estos datos son malos. Son malos porque Extremadura no solo aumenta en 6.200 personas en el último trimestre el número de personas desempleadas, pasando de 68.900 a 75.100 personas en paro, sino que además esto supone que la brecha que existe entre el resto de comunidades autónomas y Extremadura sigue aumentando. Y estamos muy por encima de la media nacional. Además, estamos muy preocupados porque el número de mujeres que están en situación de desempleo es muy alarmante. Se sitúa en el 19% frente a la tasa de hombres en desempleo, que está en un 12, 7 puntos por encima. Mientras esto pasa en Extremadura, resulta que a nivel estatal se ha alcanzado un nuevo récord de personas de personas ocupadas, siendo casi 22 millones de personas las que están trabajando a día de hoy. Es la tasa de desempleo nacional más baja que se ha contabilizado desde la crisis financiera del 2008. Pues esto nos da una idea de cómo las políticas del Partido Popular, lejos de ayudar a la creación de empleo, lo que hacen es situarnos en la cola. Y precisamente el Gobierno estatal, con una política de empleo diametralmente opuesta, con una política que va hacia la protección y hacia la apuesta por políticas que activan el empleo y lo mejoran, pues consigue datos históricos, mientras nosotros volvemos a estar los últimos de la cola, ¿no? También me gustaría deciros que estaría muy bien que algún día analizáramos la calidad del empleo, porque en cuanto a calidad creo que Extremadura también nos encontraríamos en la cola. Y ahora mismo es también muy importante ya no tanto tener un empleo como la capacidad que tiene ese empleo para poder garantizar una vida digna. Y eso no está sucediendo en Extremadura. Ahora paso a detallaros las cuestiones que vamos a llevar al Pleno. Como sabéis, se va a producir el debate a la totalidad de la ley mal llamada Ley de Concordia de Vox, al que todos los grupos de la oposición hemos presentado una enmienda a la totalidad. En nuestro caso, consideramos que Vox, con la presentación de esta ley, lo que hace es incumplir, primero, la Constitución. Segundo, vulnerar el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Y tercero, obviar el mandato institucional de organismos como, por ejemplo, Naciones Unidas. En nuestra enmienda lo que planteamos es que Vox pretende que tengamos una amnesia colectiva, que olvidemos lo que sucedió en nuestro país durante la Guerra Civil y la posterior dictadura. Y lo que pretende Vox también es reescribir la historia y blanquear con esta ley neofascista, neofranquista, blanquear los crímenes cometidos por Franco y sus acólitos. La Ley de Memoria Democrática actual es un mandato democrático, es un deber de la sociedad. La memoria de las víctimas, su reconocimiento, su reparación y la dignificación es algo que no se debería de cuestionar. Ayer mismo se conmemoró en Alemania el Día Internacional de la Memoria del Holocausto Nazi. Y los protagonistas fueron precisamente las víctimas de ese holocausto nazi. Y a nadie en Alemania se le ocurre decir que es que no había víctimas ni verdugos y que hay que tener dignificación por ambos bandos. A nadie se le ocurre decir eso. Ayer vimos al rey Felipe VI en un acto homenaje cuando en España también ha habido campos de concentración durante el franquismo. Campos de concentración como el de Castuera, que precisamente llevamos también una propuesta de impulso este pleno para que se haga un lugar de memoria, un lugar que ha sido olvidado por todos los gobiernos autonómicos
y donde muchas personas fallecieron y muchos extremeños y extremeñas y también personas de otras comunidades autónomas estuvieron encerrados pasando penurias. Nosotras consideramos que la concordia se logra cerrando heridas y no dejándolas abiertas. Y por eso consideramos que la propuesta de la Ley de Concordia de Vox es una propuesta reaccionaria, neofranquista y vomitiva. Y que tiene que volver al cajón del que nunca debió de salir. Esperamos que el Partido Popular asuma de una vez por todas que está en un momento donde hay que tomar partido por la democracia, por los derechos humanos. Y bueno, esperamos que demuestre que era una voluntad real acabar con esta infumable y nefasta ley y no solamente una estrategia para aprobar los presupuestos. Y por los presupuestos queremos preguntarle a la presidenta Guardiola. Le vamos a preguntar cuál es su hoja de ruta después de haber dejado caer las cuentas más históricas, según ella. Teníamos los presupuestos mejores, más grandes y más históricos de la historia. Pero es que el Partido Popular ha bajado los brazos antes de tiempo, antes siquiera de que se pudieran debatir las enmiendas de los grupos parlamentarios en la Asamblea. Ese es su talante democrático. Nosotras creemos que realmente nunca tuvo intención de aprobar los presupuestos, porque podía haberlo hecho. Quien conoce la tramitación parlamentaria sabe perfectamente que se podría haber sabido si Vox quería hacer pinza con el Partido Socialista en algunas enmiendas y si eso iba a desvirtuar los presupuestos tanto como para que el Partido Popular tuviera que retirarlos. Pero el Partido Popular ha preferido poner la tirita antes que la herida y buscarse una excusa peregrina que nos da señales de que nunca quiso aprobar los presupuestos con el Partido Socialista. Básicamente, obviamente, porque yo creo que choca la línea de flotación de la estrategia del señor Feijóo de acoso y derribo al Partido Socialista a nivel estatal. No se entendería que con la que tiene el señor Feijóo montada en Madrid, en el Congreso, a nivel político, acoso judicial y mediático, aquí en Extremadura pues salieran Gallardo y Guardiola abrazándose por haber permitido que pasen las cuentas extremeñas. Y yo creo que la señora Guardiola ya aprendió de aquel collejón que le metió la señora Ayuso cuando dijo que ella nunca gobernaría con la extrema derecha y tuvo que comerse sus palabras en menos de lo que canta un gallo. Con lo cual, esto opera en una dinámica nacional. Extremadura está muy por detrás de los intereses del Partido Popular. Y la señora Guardiola ha claudicado y ha permitido que Extremadura esté por detrás de los intereses del señor Feijóo. Un señor Feijóo que ha permitido, precisamente la semana pasada, con su voto en contra del decreto Omnibus, a que no llegaran 300 millones de euros a Extremadura. Y que cuestiones tan claves para nuestra región, como por ejemplo las ayudas al transporte o la actualización de las pensiones, no se vieran materializadas. Por esto también le vamos a preguntar al Ejecutivo si está de acuerdo con que decaigan las ayudas al transporte o si va a hacer algo desde la comunidad autónoma para evitar este descalabro que va a afectar a muchísimas familias extremeñas. Mucho nos tememos que la señora Guardiola esté esperando a que decaiga ese decreto que presentó el jueves, un decreto que no había consensuado tampoco con nadie, porque ya sabemos que lo de negociar y consensuar aun estando en minoría parlamentaria no es su fuerte, y que eso sea ya pues la tercera derrota, sea la última excusa para poder arrastrarnos a unas elecciones. Y si no es así, la señora Guardiola, sinceramente, debería de dimitir o debería de hacer un cambio en sus filas. A lo mejor debería de cesar a alguna consejera que ha sido incapaz de sacar nada adelante y teniéndolo todo de su parte. También es así, porque tenía al Partido Socialista absolutamente entregado a aprobar las cuentas. Por último, por último nada, ya he dicho todo. Ya os he
Ya os he trasladado todas las cuestiones que vamos a impulsar el próximo pleno. La propuesta de impulso del campo de concentración de Castuera, la pregunta sobre el transporte público y las ayudas y la pregunta a la presidenta. Si tenéis alguna pregunta más. Sí, a mí me gustaría preguntarle por otra cuestión. Ayer escuchamos a la ministra de Transición Ecológica diciendo que no iba a modificar este calendario de cierre que está ya previsto para las centrales nucleares, Sí. en concreto la nuestra, que es de las primeras que se cierra. No sé cómo valora esta cuestión. Muchas gracias. Nosotros valoramos favorablemente el cierre de Almaraz, lo llevamos diciendo mucho tiempo, pero más allá de lo que podamos nosotros pensar de esta central nuclear, como digo, la más antigua de toda España, habría que preguntarle a los dueños de Almaraz, a aquellos que llevan haciéndose millonarios décadas con Almaraz y dejando aquí solo migajas, ¿por qué no han pedido ellos la prórroga de Almaraz? ¿Por qué no la han solicitado? Igual podemos llegar a entender que Almaraz es que ya no es rentable ni siquiera para estas grandes energéticas, por todo lo que tienen que invertir en ella y porque el uranio precisamente ahora mismo no está en un precio nada asequible y nada barato. Almaraz para nosotros pues seguimos diciendo lo mismo, nos parece que es un peligro, que es una amenaza, que tiene que cerrar, que tenía una vida útil de 40 años que ya está más que sobrepasada. Seguimos pensando que el empleo se va a mantener durante los años que dure el desmantelamiento y que tiene que haber alguna herramienta, algún instrumento para que aquellas personas de más de 55 años puedan acogerse a una jubilación anticipada para que no haya esa incertidumbre en Campo Arañuelo tan grande, ya que durante 40 años ningún gobierno, ni autonómico ni estatal, ha hecho nada porque haya una alternativa, porque haya un plan B, porque la fecha de cierre de Almaraz se conocía desde hace más de 40 años. Y que ahora mismo no haya nada más en Almaraz no es culpa de Unidos por Extremadura, es culpa de los que están gobernando y han gobernado esta tierra. Entonces, creemos que no podemos jugárnosla. Y sobre todo, Almaraz, a quien está haciendo de oro, son a grandes empresas eléctricas que no han solicitado la prórroga de Almaraz. Que la señora Guardiola les pregunte a Iberdrola, a Endesa y a Naturgy por qué no lo hicieron. Porque se le dan muy bien manifestarse en contra del gobierno, pero se le da muy mal alzar la voz cuando tiene que hacerlo a Sánchez Galán y a las grandes eléctricas. Para eso nunca la hemos oído, ni siquiera exigir que tributen aquí y no llevarse los impuestos fuera, porque Almaraz y sus perjuicios los vivimos en Extremadura, pero los impuestos los pagan en el País Vasco, en Madrid y hasta fuera de España.